Buenas tardes, señores y señoritas estudiantes. Bienvenido a una nueva semana de labores que esperamos sea muy fructífera, tanto como para ustedes como para nosotros. El tema a tratar hoy es el protocolo sanitarios a través de la historia. La importancia de la historia se basa en que es una de las tantas disciplinas que se consideran ciencias. La historia actual y comportamiento de aquellas sociedades antiguas o personajes individuales que han marcado un hito en el desarrollo de la humanidad. Es por medio de ellas que podemos no solo comprender el presente, sino mejorar y proyectarnos al futuro con paso firme. Entre las fuentes de la historia tenemos las fuentes materiales, que son joyas, armas, herramientas, vestidos, utensilios de cocina. Las fuentes escritas tenemos periódicos, documentos, cartas, libros, contratos e inscripciones. Las fuentes orales tenemos discursos e entrevistas. En las fuentes gráficas o audiovisuales tenemos pinturas, grabados, películas y fotografías. Causas y consecuencias de los hechos históricos. En este sentido, las causas de los hechos históricos vienen dadas por las interacciones sociales y culturales de la civilización. Asimismo, por el crecimiento y desarrollo de la humanidad. Ejemplo, la llegada de Colón a América es una causa de la historia. Las consecuencias de los hechos históricos están en la influencia de la dinámica y estructura actual de la sociedad. Es decir, los eventos históricos de la humanidad son la razón del diseño actual de la civilización en áreas como política, economía, sociología, medicina, astronomía y física. Aquí tenemos un ejemplo de la llegada de Colón. ¿Cuál fue la causa? Colón quería encontrar una ruta más corta para llegar al país de las especies o la India. La consecuencia, Colón se perdió en su viaje y vino a dar a América, la cual fue colonizada. La actualidad de la historia. La historia es una fuente de experiencias colectivas. La historia permite entender las sociedades, justifica los cambios que se han producido a lo largo de los años, proporciona un sentido de identidad, quién soy y hacia dónde me dirijo. Conocer la historia genera ciudadanos modelos. Yo me inspiro en un determinado personaje y trato de emularlo o ser mejor que él. La historia puede ser fuente de inspiración, sí. Hay muchos libros de literatura que contienen mucha historia. ¿Permite conocer las culturas? Sí. Nosotros podemos enterarnos de las culturas que han existido a lo largo del tiempo por medio de la historia. También nos permite escogerlas con sabiduría. Sí. Nosotros tenemos que leer a los pensadores, a los filósofos y darnos cuenta cómo eran ellos, cómo pensaban, qué era lo que querían que la humanidad supiera. La historia se repite, sí señores. Las pandemias, las guerras, tantas cosas que la historia a lo largo del tiempo las va repitiendo en forma sucesiva. ¿La historia justifica los cambios? Sí, porque usted tiene que dejar sentado por qué hizo un cambio, ya sea social, político y económico en un país o lugar donde usted vive. De la peste negra al coronavirus, confinamientos que marcaron la historia. Una pandemia que solo en el viejo continente dejó 25 millones de muertos fue la peste negra. Se calcula que esta pandemia sesgó la vida de 40 y 60 millones de personas más en África y Asia, cuyas consecuencias se han alargado durante décadas en estos países. Desde entonces, cualquier brote de peste ha sido temido por las clases sociales en estos países y en todo el mundo. En el caso del coronavirus, China fue el primer país en imponer la cuarentena a sus ciudadanos para para no contraer el COVID, una decisión que pocas semanas después adoptaron otros países como España, Italia y la India. Y luego se implementaron a países de América, en especial el de nosotros, Ecuador, que en la ciudad de Guayaquil tuvimos un alto porcentaje de pérdidas de vidas humanas a causa de este virus. Aquí tenemos una pequeña actividad referente al tema tratado. Primero dice,
Lean el siguiente texto que se encuentra en su guía de trabajo, página 4, texto 1. Elabore en su cuaderno un dibujo acerca de las medidas antes leídas. Luego responda a las siguientes preguntas. ¿Qué sucede si alguien no cumple con estas medidas? ¿Por qué son importantes las medidas antes citadas? ¿Por qué es importante la proxémica social en estos momentos? ¿Han existido pandemias antes de la historia? ¿Cuáles han sido las consecuencias de la pandemia en el pasado? Les recuerdo que para hacer esta actividad no tienen que comprar ningún material especial. Ustedes lo van a hacer su dibujo en una hojita reciclable y las preguntas las tienen que hacer en un cuadernito que ustedes tengan y lo guardan como evidencia de su portafolio. Muchas gracias por su atención, espero les haya sido de provecho, me ha dado mucho gusto interactuar con ustedes, buenas tardes, será hasta una próxima ocasión.